Le voy a suplicar, hermano, que se pongan sobre sus pies, por favor. Y vamos a ir a Génesis 12, del 1 al 3. Le vamos a pedir la dirección al Señor. Amén. Señor Jesús, que está en el cielo, Padre, gracias te damos por este día que nos has dado, Señor. Venimos ante ti, Señor, nuevamente a que nos perdones por nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. Y que seas tú, Señor, el que hable, Padre, que yo solo sea un instrumento, Señor, un portavoz de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, el que nos dirija y nos enseñe, Señor, qué es lo que quieres que aprendamos sobre nuestras vidas, Padre, o que cambiemos, Padre. Te damos las gracias por todo, Señor, por ese día, por los hermanos que están aquí y por aquellos que no han venido también, Señor. Bendícelos a cada uno, Señor, de ellos, Padre, por su nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos fortalezca, Padre, para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a ir a Génesis 12, 1 y 3. Amén. Amén. Ahí está en la pantalla de dominio. Vamos a leer. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditos en ti toda la familia de la tierra. Amén. Puedes sentarse, hermanos. La gloria sea para Dios. Amén. Aquí, hermanos, podemos ver que el Señor le habla a Abraham. Amén. Sabemos que Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Amén. Así como el Señor nos está hablando a nosotros, el Señor nos ha hablado a nosotros también. Amén. Nos ha hablado para bendecirnos y para que nosotros también llevemos esa bendición a aquellos que la necesitan. Así como nosotros la necesitamos en aquel entonces, cuando andamos perdidos en el mundo. Amén. Pero había una cosa, hermanos. Había un problema sobre el llamado que Dios había hecho a Abraham. Y ahora nosotros nos vamos a identificar en ese problema que había también. Porque todos estamos pasando por ese problema. O todos nos hemos estancado en ese problema. Amén. De una manera u otra, Dios ya le había dicho al padre de Abraham. Y eso lo podemos ver en Génesis 11, 31. Amén. Vamos a ver lo que dice. Génesis 11, 30 y 31. 31 y 32, perdón. Dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y habló, hijo de Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham y su hijo, y salió con ellos de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ok, ahí hay un punto primero. Dios, en el 12 miramos de que Dios le dice a Abraham: sal y vete para la tierra que yo te daré. ¿Y cuál era la tierra esa? La ciudad, Canaán, correcto. El Señor nos ha llamado a nosotros con un propósito y nos ha dado una promesa y nos ha dado un privilegio, un don que nosotros tenemos que ejercer, y nos ha dado un lugar a donde tenemos que estar. Amén. Pero en ese transcurso, si se fija lo que dice en el 11:32, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán, en la ciudad de Harán. Si se fija, ellos llegaron a Harán y se quedaron ahí, así como nosotros nos hemos quedado
nos hemos quedado estancados y no hemos cumplido la promesa del Señor. Nosotros tenemos ese Harán también. ¿Cuál es ese Harán ya traducido en nosotros? Puede ser nuestra mala forma de hablar, que tenemos y que ya deberíamos de haber dejado desde cuando creímos en el Señor y dejar que el Señor nos use. Amén. Esa forma de andar, de vestirnos, esa forma de hablar, ese es el Harán de nosotros. Esa forma de comportarnos. Así como ellos llegaron hasta Harán, mas el Señor les dijo que se fueran hasta Canaán, no que se quedaran en Harán. Y ahí murió el padre de Abraham. Y así estamos nosotros ahorita. No estamos cumpliendo con el propósito que el Señor nos ha dado. Nos hemos quedado estancados. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad y el llamado que Él nos ha hecho a nosotros. Estamos sentados, estamos tal vez a un rincón esperando y oramos, le pedimos a Dios que nos dé la fuerza, pero no dejamos nosotros nuestra forma de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. No dejamos de hacer nuestra obra para con Dios. Cuando el Señor ya nos llamó, ya nos dijo el propósito y ya nos dijo hasta dónde vamos a llegar y cuál es la obra de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un servicio hacia Dios. Amén. Y tenemos una promesa hacia Dios. Amén. El Señor nos ha llamado con promesa. Amén. Pero nos hemos estancado, hermanos. ¿Cuál es nuestro Harán? Pongámonos a pensar cuál es nuestro Harán para no poder ver la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Si se fija de una manera u otra, Dios ya le había dicho al padre de Abraham. ¿Y para dónde dijo que iba el padre de Abraham? Para Canaán, sin saber de Abraham. Pero cuando Abraham vio que su padre le dijo que se fuera porque tenían una promesa, tenían una bendición en la ciudad de Canaán, así como la bendición que nosotros tenemos también. Pero la hemos retenido, hermanos, por no llegar y cumplir el llamado del Señor. Si nosotros no cumplimos y no hacemos la voluntad de Dios, retenemos la bendición que Dios nos tiene para nosotros. Amén. O sea, tenemos lo que Dios nos ha preparado. Así que examinémonos cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro Harán? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es lo que nos detiene a no continuar a la bendición, al llamado, a la obra que el Señor nos ha llamado, al servicio que Él quiere? Porque todos somos cuerpo de Cristo. Amén. Todos pertenecemos, somos miembros. Y cada uno de nosotros pertenecemos a un servicio, a un cuerpo de Cristo. Porque el mismo Espíritu se lo ha dado a todos, nomás que con diferente manera. Conforme usted mira a Cristo, conforme usted permite que el Señor se manifieste en nuestras vidas, el poder de Dios. Dios es grande y es poderoso, pero Él también es caballeroso, porque nos ha dejado libre albedrío para que nosotros hagamos lo que queramos. Pero si hemos acudido a su llamado y estamos aquí, es porque tenemos que ser obedientes, así como Abraham lo fue. Amén. Abraham tiene 3 títulos basados en la Biblia que Dios le dio: como amigo, como profeta y padre de la fe. ¿Cuáles son nosotros el título que tenemos que Dios nos ha dado? ¿Cuál es? ¿Ya se puso a pensar? ¿Cómo quiere que Dios nos llame? ¿O cómo estamos nosotros
cumpliendo el llamado del Señor. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Solo usted y Dios saben. Porque hemos recibido palabras, hermanos, de varias personas. Y de varias formas y de varias maneras hemos recibido palabra de Dios. Aún hasta nosotros mismos leyendo su palabra, hemos recibido palabra de Dios que nos ha hablado por medio de su palabra. Y no hemos hecho caso. Nos hemos detenido. Hay un arango en nosotros. Tenemos que sacudirnos. Tenemos que quitárnoslos. Pero ¿cómo llegó Abraham a poder ser padre de la fe? ¿Y cómo llegó Abraham a ser amigo de Jesús y profeta? Leyendo su palabra, dedicándole tiempo a Dios, orando, viniendo a servirle a Dios. El Señor dijo él, que yo vengo a servir, no a que me sirvan. Y nosotros tenemos que hacer los mismos pasos que el Señor. Tenemos que continuar sus pasos, porque para eso nos ha llamado, para ser servidores de Él, para llevar el Evangelio, para hablarle a los que están afuera, para ser testigos del amor que tiene con nosotros, para cambiar nuestras vidas y ser testimonio de que Cristo vive en nosotros. Pero ¿cómo quisiera usted que Dios le llamara? ¿O cómo quisiera usted que Dios lo viera? ¿O cómo queremos que Dios nos viera? Si ni leemos la palabra de Dios, o si no, ni oramos tampoco, o no venimos y apoyamos a los proyectos que tiene la iglesia. Ponemos primero otras cosas, ponemos primero nuestro deseo, lo que nosotros queremos para nosotros, y hacemos a un ladito lo que Dios ha llamado para nosotros. Mas el Señor dice que tenemos que buscarlo a Él primero, y después las cosas vendrán. Entonces, pongámonos a pensar, hermanos. El tiempo ya viene. Cristo ya está a la esquina, como dicen. Y si no hemos cumplido el llamado que Él nos ha hecho, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos va a recibir el Señor? ¿O cómo lo vamos a ver al Señor? ¿Lo vamos a ver bien de cerca o lo vamos a ver bien de lejos? Porque en los 12 discípulos solo había uno que se recostó en su hombro. ¿Y los otros? ¿En cuál queremos estar nosotros? ¿El que se recostó o el que lo estaba viendo de lejos? Solo cada uno de nosotros sabemos lo que uno quiere. Pero el Señor es claro. El Señor nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Y nos habla con amor, con ternura. Nos habla con sencillez, con delicadeza. No nos habla así como nosotros les hablamos a nuestros hijos, ¿verdad? O como les hablamos a nuestros hermanos. Porque a veces hasta con nuestros hermanos peleamos. O con nuestros compañeros de trabajo. Mas Dios nos habla con amor, con ternura. Y muchos ejemplos ha dejado aquí. Así que, hermanos, pongámonos a pensar en qué posición estamos. Hagámonos un examen nosotros en dónde estamos. O qué queremos nosotros. Yo creo que conocemos un poco la historia de Abraham, pero la conocemos no más lo que nos han dicho, lo que hemos leído, pero profundicémonos, hermanos, profundicémonos y estudiemos la vida de Abraham y miremos cómo fue. No seamos como Abraham, seamos como el Señor quiere que seamos, para cómo nos ha llamado, pero nos ha dejado un ejemplo que sí se puede hacer, que sí lo podemos hacer, porque el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios suyo y mío, y es el mismo Dios que estamos alabando ahorita, al mismo Dios, nada ha cambiado, el único que ha cambiado es usted y yo, de ahí todo sigue igual, la palabra de Dios es igual, es eterna,
y es viva y eficaz. Al mismo Dios le adora. Al mismo Dios que adoraba a David, que estaba con Daniel, es al mismo Dios que usted y ahora le estamos alabando y glorificando su nombre. Al mismo Dios le vamos a servir. Y ellos fueron grandes hombres. ¿Y nosotros? ¿Qué legado estamos dejando nosotros? ¿Qué legado estamos dejando nosotros a nuestros hijos? Si se fijan, el padre se llevó a su hijo, a sus dos hijos, a su nuera y a todos. Fueron obedientes. Jóvenes, hagámosle caso a nuestros padres. Seamos obedientes. Si ellos nos dicen una cosa, hagámoslo porque el Señor nos está llamando a un propósito. Y especialmente se dice de que la madre cuando te da un consejo no se equivoca. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Y es cierto. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y prósperos. Pero nos cuesta, ¿verdad, hermano? Nos cuesta, pero no es imposible. Porque todo lo podemos hacer por el poder de Dios. Porque Dios está con nosotros. Amén. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y debemos de ponernos a pensar en lo que dice. ¿Por qué lo traje al 11:32? Porque murió. Y cuando vio a Abraham que murió su padre, él dijo, no. Dios no me ha mandado para esta tierra. Me ha mandado para la tierra de Canaán. ¿Y qué pasó? Y vimos lo que decía en el 12. Y volvió a decirle Dios a Abraham, vete, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Así nos habla Dios con ese amor, con esa ternura. ¿Cuántas veces no nos ha hablado Dios a nosotros? Y aún todavía no queremos hacer la voluntad de Dios. Y no queremos hacerle caso. Solo usted y Dios saben, hermanos. Y si la está haciendo, hermano, gloria a Dios. Y si está yendo al camino y a la ciudad y ya venció ese Aram, gloria a Dios, hermanos. Porque el trabajar para el Señor no es en vano. Amén. El trabajar para el Señor no es en vano. Tiene una recompensa. Y cada uno de nosotros tenemos una recompensa. Vamos a obtener una corona, tenemos la vida eterna, tenemos paz, tenemos salud, tenemos todo lo que necesitamos. Si se fija ahí en la Biblia, Abraham, ¿cómo lo tomaron? Como amigo, como profeta y como padre de la fe. ¿Cuál es el legado de nosotros ante Dios? ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha hecho? Si podemos ver en otros versículos, y vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5:24. Dice, fiel es el que os llamó, a cual también lo hará. El Señor es fiel. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos ha llamado con una fidelidad. ¿Somos fieles nosotros a Dios? ¿Estamos cumpliendo en esa fidelidad que nos está diciendo el Señor? Dios es fiel con nosotros. Él nunca nos ha dejado. En las angustias, en los problemas, en la alegría, en la tristeza, ahí está el Señor. Amén. Ahí está el Señor. Vamos a ver en Juan 15:16 también. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo los elegí a vosotros. Oh pues, para que vayáis y llevéis fruto,
a vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dará. ¿Se fija, hermanos? Todo lo que pidamos, si nosotros permanecemos al llamado del Señor, si nosotros continuamos, no nos detenemos en ese año y continuamos. Esas son promesas que el Señor nos tiene para sus hijos, no para los que andan allá afuera en la calle, sino que para los que ya son llamados, para nosotros. Esas promesas son para todos nosotros. Amén. Vamos a ir a Romanos 8:28 también, para que miremos todas las promesas que el Señor y el llamado que el Señor nos ha hecho, y a ver en cuál de ellas nos identificamos nosotros y en cuál de ellas el Señor nos ha tocado y nos ha llamado a nosotros. Amén. Dice, y si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito suyo? Que Dios le ha llamado. ¿Cuál es? ¿El venir nomás y estar ahí? ¿O el venir o estar escuchando nomás? No, ¿verdad? El Señor quiere que demos frutos. Amén. Gracias, hermanos, porque estamos aquí haciendo su voluntad, porque venimos a la casa del Señor. Pero el Señor nos pide más todavía de eso, hermano, para que nos siga bendiciendo más todavía. Y no solo a nosotros, sino que a nuestros hijos, a nuestros nietos y hasta la cuarta generación, dice la Biblia. Así dice su palabra. Amén. Vamos a ir a 1 de Corintios 1, 28 y 29. 1 de Corintios 1, 28 y 29 dice: y lo vil del mundo y lo menosprecio escogió Dios, y lo que no es para desecharlo lo que es. Hoy 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Para que nadie se jacte de su presencia. Dios nos escogió para que, para un propósito, para llevar a aquellos que se jactan. No, que yo lo puedo hacer. No lo puedes hacer tú. Dios te dio para que lo hicieras. Para eso nos escogió Dios, para enseñarles a ellos, para que no nos jactemos nosotros, sino que la gloria sea para Él. Aleluya. La honra sea para Él, no para nosotros. Amén. Pues vamos a ir a 2 Tesalonicenses 2:14. A lo cual os llamó mediante a nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A lo cual os llamó mediante a nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó para que llevemos el evangelio y cumplamos. Dice que es en la Biblia de que sabio es aquel que predica la palabra, ¿no? Y que lleva la palabra. Dichosos son los que anuncian mi palabra, dice así. Amén. Así que, hermano, cada uno de nosotros sabemos para qué nos ha llamado el Señor. Segunda de Pedro 2:21. Solo usted y yo sabemos cuál es nuestro arano, en qué estamos estancados, hermanos. Y hoy es el día que se lo podemos dedicar al Señor y decirle: Señor, ayúdame, porque yo no puedo, pero tú sí puedes ayudarme y hacerme y levantarme y continuar con el propósito que tú quieres para mi vida. ¿Okay? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué fuimos llamados? Sigamos. Para que continuemos, ¿verdad? Sigamos. Y sigamos en la obra del Señor. Y dejemos un legado
así como el Señor nos ha dejado para continuar en sus caminos. Amén. A veces no queremos ni venir a la iglesia porque estamos cansados, pero el Señor nos ha llamado a que estemos aquí. Como les dije la otra vez, hermano, mire cuántos hermanos nos han venido. Y hay unos hermanos que ya tienen mucho tiempo de no venir. Le hemos llamado, les hemos preguntado, o le hemos preguntado al pastor, ¿tiene el número de tal hermano o tal hermana para darle? Si no lo tenemos. No solo es la responsabilidad del pastor, es responsabilidad de nosotros también, hermanos, porque somos cuerpo y somos unidos para la obra del Señor, trabajar, no para nosotros, sino que para Dios, porque estamos trabajando para Él. Amén. Hoy vamos a ir a Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Continuemos, hermanos, no nos quedemos, no nos anclemos, no nos quedemos en ese mismo lugar. Pidámosle a Dios que nos muestre, que nos enseñe si estamos haciendo su voluntad o cuál es el llamado o el propósito para nuestra vida. Amén. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestra obra, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, en Cristo ante los tiempos de los siglos. ¿A qué nos llamó? A ser santos. Sí podemos ser santos, hermanos. Sí podemos caminar rectamente. Amén. Sí lo podemos hacer. Si su palabra lo dice, es porque lo podemos hacer. Porque ya vimos que Abraham lo hizo. Ya vimos que David también anduvo conforme al corazón de Jehová. Daniel 3 veces oraba. ¿Cuántas veces oramos nosotros al día? ¿Cuál es nuestro día que dedicamos a Dios? Dios nos pide un día nomás, de los 7 días. Nos pide un día que dediquemos a Él. ¿Cuál es su día para con Dios? No solo es el día que vengamos a la iglesia, porque 2 veces venimos a la iglesia, y son 3 horas lo mucho que estamos en la iglesia, son 6 horas, el día tiene 24, 8 horas dormimos, son 16 horas. ¿Le dedicamos esas 16 horas a Dios? Solo son 6 horas que pasamos. Las otras 10, ¿qué hacemos? Y dice que Dios quiere un día para comer. Eso dice su palabra. Amén. Hoy vamos a ir a 2 de Pedro 1:10 y 11. 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procura hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Si se fijan, si hacemos la voluntad de Dios, Dios va a pelear por nosotros. No vamos a caer. Si andamos en sus pasos y haciendo conforme Él quiere que hagamos, no nos vamos a tropezar. Vamos a continuar. Amén. Eso es lo que dice su palabra. Veamos 1 Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición.
Si nosotros bendecimos, Dios nos va a bendecir. ¿Qué pasó con Abraham? Al que te bendijere, lo bendeciré. Al que te maldijere, lo maldeciré. ¿Y qué dice aquí por nosotros? Llevemos bendición y bendición. Amén. Porque si vamos a recibir bendición nosotros. Es una palabra que podemos decir, bendición. Pero en bendición ahí cubre todo, hermano. Cubre salud, paz, necesidad, confianza, amor, protección, muchas cosas que necesitamos nosotros. Nosotros tenemos que ser la persona que lleve la luz afuera, porque somos luz del Señor y somos la bendición que vamos a llevar al mundo también, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, ahí donde vivimos. No sabemos qué es lo que están pasando ellos. Nos podemos ver bien y todo, pero no sabemos la necesidad que ellos necesitan. Así como nosotros tuvimos esa necesidad también, o la necesidad que nosotros estamos pasando. Pero si nos apegamos a las cosas del Señor, no vamos a perecer. Dice, ¿qué decía el versículo anterior? De que no vamos a tropezar, no nos vamos a caer, no nos va a faltar nada, porque Dios nos va a proteger y nos va a dar todo. Amén. Amén. Vamos a ir a Efesios 4, y con eso voy terminando, hermanos, ¿ok? Jesús. 4, o 1 Corintios 1:9, uno de los dos. Si lo tiene algún hermano, lo puede leer, por favor. 4:4. Ajá. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Dice un cuerpo y un espíritu. A que fuiste llamados a una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el propósito? ¿A qué hemos venido? ¿A quién le seguimos? ¿Le seguimos al pastor? ¿O al líder? ¿O al maestro? No, le seguimos a Cristo. Amén. Y vamos a hacer los pasos de Él. Y así vamos a ser recibidos. Somos llamados. Ahí dice llamados. Cada uno de nosotros tenemos un llamamiento, hermano, un propósito para Dios. Amén. Y dice en 1 Corintios, y con eso termino, 1 Corintios, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios nos llama a que dediquemos tiempo en oración. A ese llamado está diciendo. Que hagamos ese espacio para orar, para leer su palabra, para ayunar y para servir al prójimo. No para criticarlo, ni para señalarlo. Nos ha llamado para ser la luz del mundo, para llevar bendición y para que nuestras vidas sean prósperas y llevemos frutos y dejemos legado a nuestros hijos. Amén. Así nos ha llamado el Señor. Así que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un llamamiento. Si lo estamos cumpliendo y si ya llegamos a ese llamado, gloria a Dios. Pero si nos hemos estancado, hoy es el día que usted se lo puede entregar al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Perdóname, pero quiero continuar con el propósito y al llamado que tú me hiciste saber. Y el Señor le va a ayudar, o nos va a ayudar a continuar, a que terminemos nuestra carrera, nuestra obra y nuestro llamado para el propósito de Dios. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos ese llamamiento. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra y que sea Él el que nos haya hablado y que sea Él, hermanos, el que nos haya
hecho, ¿cómo decir?, reflexionar al llamamiento que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Gracias, hermano. Dios nos lo bendiga. Gloria a Dios. Y Dios bendiga a mi hermano por ese consejo.